Eso sí. Vuelvo al documento. Listo. Entonces, razones trigonométricas, ya sabemos. Tenemos el seno. ¿Qué es eso? El seno es lo más fácil de este planeta. Entonces, mírenlo aquí. Seno del ángulo A es cateto opuesto de A sobre la hipotenusa. Ya. O sea, los tengo que Alejo, dividir para pero poder poner díganos seno. qué tenemos que copiar para poder copiarlo en el cuaderno. Es que estoy como perdida. Listo. O Entonces voy a sea, hacer. puedo hacer una aclaración para ver si entendió o no entendí. Espera un momentico, yo lo voy a escribir en, en un Word, mejor en Paint, para que podamos hacer dibujos de triángulos. Exactamente. No Entonces, veo Paint. ya lo voy a poner, señorita. Alejo, el que estamos haciendo hoy es el segundo momento. El segundo momento que dice seno y tienen un triangulito, ¿sí lo ven? Sí, Alejo. Listo. Tenemos la que me robó el último día. No, mami, 2 meses después, ya, pues. ¿Sí están viendo el Paint ahora sí? Sí, gordo. Listo, pegar. Tenemos el triángulo que tenemos en el documento. Entonces, muy fácil. El seno es la primera relación trigonométrica, razón trigonométrica. Al ser razón, significa que tiene una fracción, una división, ¿cierto? El seno, por notación internacional, es sinus, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven en su calculadora, ¿quién tiene una calculadora por ahí cerquita? Yo creo que yo. Entonces, el seno lo encontramos dentro de la calculadora como sin. ¿Estamos de acuerdo? Sin seno. ¿Sin o sen? ¿Mm? Yo creo que sí. Me aparece. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Me parece. ¿Qué les aparece? Espera, la como que estoy todos los audífonos. Sí. Espere, yo busco la mía y la muestro en la cámara. O sin, o sun, ¿qué? Sin, que tiene arribita como un 1 y una D. Eso sí. Mire la mía. No veo su cosa. Entonces, Alejo, no lo veo. yo quito la pantalla compartida para que me vean a mi grandote. ¿Sí me están viendo a mi grandote? Sí, gordo. Eso es horrible. Entonces, aquí tenemos la calculadora. ¿Y qué están viendo aquí? Ni miércoles. Alejo, ¿por qué no busca calculadora y nos Sí, muestra por Ajá, en ahí? Google. Sí. Total, Alejo, la recursividad, por Dios. por favor. Es calculadora científica. Imágenes. Alejandro. Que a Melguizo se le apagó el computador. Ajá. Que estoy un ratico. Gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, mentiras, no. Yo sigo la clase y ella se mete en un momento. Listo. Entonces aquí sí hay muchas calculadoras, entonces ya lo voy a dar a compartir. La pantalla para que muestre todo. ¿Les están viendo mi pantalla? Un momento. Sí, gordo. Ponga la Casio. Es la Casio que todo el mundo tiene que ser. Esa. Mira, perfecta, la mía. Espéralo Miren, ahí. ¿sí ven? Sin. Sí, gordo. Es en toda la que tenga la calculadora más inteligente, esta, sin. En la más viejita como la mía. A ver, sin. Ay, Alejo, eso de En, fondo es de como, en, 1816. como en 1712, pero bueno. Y esta es la más ultra moderna, que es la que usan los ingenieros. Y mire que también dice sin. Entonces, en todas las calculadoras es sin. ¿Listo? Así lo vamos a seguir conociendo. Entonces, sin es, y lo vamos a definir, sin del Es la división entre la hipotenusa y el cateto no, opuesto. pero en un orden. Ojo, no así. Entonces, Pero hay que hacer seno, una división.
seno del ángulo A, o sea, seno del ángulo de referencia, entonces seno del ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo A, ¿se acuerdan? Ajá. Ujú. Entonces tenemos el ángulo A, y este es nuestro, entonces lo vamos a poner así, seno de ángulo A es igual a cateto opuesto, o sea, la longitud del cateto opuesto, Pues lo que mide, pues lo que me muestra el numerito, pues. si mide 7, 7, si mide 14, 14, Y si mide sobre 0 punto aquí. 0 punto no sé qué, sobre, o sea, una división, ¿sí están viendo la rayita de la división? Sí, Sí. corto. Sobre la hipotenusa. No con mayúscula. Hipotenusa. Ay, Yo no. pensé que era algo más complicado. Ya. Entonces, vamos a resumirlo más. Seno del ángulo A es igual. ¿Cómo es que abreviamos cateto opuesto? CA, en mayúscula. Cateto opuesto, ojo pues. Ah, CO, CO, CO. Cateto opuesto. Autoridad. Dividido. Haga un slash, haga un slash. No Haga me un gusta slash. porque después se confunden. Miren, mejor. Sobre la hipotenusa. Esa parte. Miren, Alejo que entrara Alejo. Alejo que entrara Melguizo. Ah, sí, sí, claro. Ahí la admitió. Sí. Melguizo, grita si está adentro. ¡Ya entré! Listo. Entonces, Corta la Porque viste que gracias a palito. Dios no soy la peor del mundo. entonces, hagamos un ejemplo. Si C mide 1 centímetro y A mide 0.5 centímetros y B mide 0.666 centímetros, ¿cuánto va a valer el seno de A? ¿Listo? ¿Quién me dice? Seno Alejo, ese ejemplo es en base a ese triángulo. en base a este triángulo, claro. Entonces, ¿quién me dice cuánto es el cateto opuesto de A? Este es A. ¿Cuál es el cateto opuesto de A? Según lo que hice, eso da 1.332. Espere un momentico. ¿Cuánto mide? Dígame, primero, ¿quién es el cateto opuesto de A? Este es A. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Cuál es el lado opuesto de A? Bueno, ni para allá. Mire, leamos bien. Cateto opuesto. O Sí, sea, la es de A, allá. la A. ¿Y cuánto mide A según mi ejemplo? 0.5. 0.5 centímetros. Dividido. Dividido. Eso fue lo que hice. Da 0.5 centímetros. 0.750. Pero, a ver, no se me adelante. Ustedes Ustedes son como muy inteligentes, pero no me esperan. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 0.666 centímetros. La hipotenusa. ¿La hipotenusa en este caso cuál es? Ah, 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Quién es la hipotenusa? ¿C o B? A ver. Sí. C, ¿y por qué C?
Porque es el más largo. Es el más largo. Es más largo. Mire, quien me dijo eso, le pongo un 5 para la materia, para el año. Muy bien. Yo. Tania González, Yo. Tania González. Valentina Posada. Yo, Tania. Tania González. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 1. 1 centímetro. Centímetro. Muy bien. No centímetros. Ahora Pues a sí. 0.5. O sea que el seno de A Ay, es que uno se confunde con B. Que coma popo B, que coma popo el Pero- cateto adyacente. pero el cateto adyacente lo vamos a utilizar para otra función trigonométrica que no vamos a ver hoy porque ya vimos seno. ¿Listo? Entonces No me gustó leer. 0.5 dividido 1, o sea 0.5. 0.5. Espere para después hacer el cosa. Y ya. Espere. Ya vamos a ver el libro qué ejemplos tiene. Tanto como Alejo, no importa un culito lo que yo le digo. Alejo, ¿puedes poner la cosita un momentico? Gracias. Por favor, si te da la gana también. ¿No? Listo. Aguante un ratico ahí. Entonces, lo más importante de hoy, es la definición de seno, que es este. Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en resumidas cuentas, o sea, abreviado es seno es igual a co sobre h. ¿Ya? Bueno, Alejo, súper importante lo que nos dijiste hoy. Entonces, voy a- Melguizo, ese micrófono suyo que Total. como la cosa de un radio. Es que primero que todo, mi internet se está cayendo cada segundo. Segundo que todo, tengo el audífono. Puede sacar a todos los ángulos. ¿Cómo? El seno se le puede sacar a todos los ángulos. No Me solo el encanta. Me encanta. Entonces, por ejemplo, vamos a, en este momento, a Se poner emocionó. Alejo, poner- que le encanta. el ejemplo que me puso. Yo, Hernán. ¿quién más? A mí me encantas No, tú. no. Listo. Vale. Entonces, por ejemplo, seno de B. No, como tú. Entonces, Serio. ¿cuál es el cateto opuesto a B? B. Ah, Es B, porque A sería el adyacente. Alejo. la B. Se Alejo. tituló. Pues, Sí es B. Ese lo perdí por un momento. ¿cuál es el cateto opuesto de B? B. B. Minúscula sobre la hipotenusa, que la hipotenusa siempre es. C. Sí. En ese caso, mire que y si lo cambiamos con los números que yo puse, seno de B es 0.6666. exactamente 0.666 dividido, ¿cuánto? 1, baby. 1, porque la hipotenusa sí es la misma. Por lo tanto, el seno del ángulo B, Da lo mismo. no, ¿cuánto es 0.666 sobre 0.666. 1? Ajá. Por eso da lo mismo. Entonces, muy buena la pregunta de Hernández. Sí, uno le puede dar el seno a cualquier ángulo, solo que Menos es al de 30. Creo también. yo. ¿Por qué? Sí. Bueno, señor. ¿Cuál sería el cateto opuesto de C? Ay, sí. C sobre Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? el mismo C. No sé. Porque ¿cuál es la hipotenusa? El El más lado, loco. el lado más largo. Es el lado opuesto. Y pues, sí. Pues sí, o yo.
Gracias por aclararme, Melguizo, de verdad, tus aportes son tan maravillosos. Me llenan de sabiduría todos los días. Bueno, ya, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué es lo más? Entonces, mira, aquí está en azul lo más importante. Seno es la longitud del cateto opuesto del ángulo A, sobre la longitud de la hipotenusa. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién quiere que le repita? Nadie, me imagino. Entonces, seno igual a co sobre h. Seno es igual a co sobre h. Seno es igual a co sobre h. ¿Listo? Que quede muchas veces en el video. Ya terminamos. Seno es igual a co sobre h. Seno es igual a co sobre Ay, h. ya seguimos con la otra clase. Ay, no. Ay, Bueno. Ay, Alejo, yo me tengo que cambiar. yo me tengo que poner los tenis.